Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video. En este caso vamos a estar abarcando lo que viene a ser los síndromes aórticos agudos 1. En el caso de la primera parte vamos a abarcar lo que viene a ser la disección aórtica. Soy el estudiante de Medicina Humana Fabricio Rebasa y en el presente video vamos a ver lo que compete a la asignatura de Medicina Interna, ¿no? Tratando de llegar hasta la parte de tratamiento de la disección aórtica de acuerdo al tipo de disección, como ya vamos a ver. Bien, entonces, como concepto general, nosotros debemos de ver la morfofisiología, específicamente la anatomía de las arterias. Nosotros sabemos de que a grandes rasgos la arteria se puede dividir a su vez en arteria, arteriola y por último el capilar. En el caso de la imagen que les he colocado, tenemos al circuito venoso, que en este caso no nos interesa mucho, y tenemos al circuito arterial, el cual lo divide en arteria de gran calibre, mediano calibre y las arteriolas, ¿no? Y después los capilares propiamente dichos. Pero en los fines de la práctica médica, usualmente se suele dividir en lo que viene a ser la arteria, la arteriola y los capilares. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta en los que viene a ser la arteria de gran calibre y de mediano calibre, nosotros tenemos capas. Estas capas que se encargan de recubrir y propiamente dicho formar la arteria. Usualmente se consideran tres, ¿no? Que son las típicas: la túnica externa, la túnica media y la túnica interna. También denominadas, disculpen, la adventicia, bien denominada la túnica externa o túnica adventicia, la túnica media, denominada propiamente dicho túnica media, y la túnica interna, ¿no? Entonces, donde en la túnica interna vamos a tener el endotelio y la capa elástica, también que se le denomina la íntima, ¿no? Entonces, como podemos dar cuenta, ya sabemos, aunque sea los conceptos bases de las capas de la arteria, porque esto nos va a ayudar a entender cómo es que se forma la disección, ¿no? Entonces, si es que yo lo hago un zoom un poco más profundo, vamos a ver inclusive lo que viene a ser la vasa vacerum, que viene a ser los vasos que irrigan los vasos sanguíneos. Bien, vamos a encontrar inclusive a la membrana elástica interna, que es como se puede ver acá, un enrollado de color celeste, ¿no? Entre otros vasitos, como podemos ver ahí, como inclusive la vasa nervorum, ¿no? Entonces, ya que hemos recabado toda la información acerca de la anatomía, ya podemos entrar a la medicina interna, ¿no? Propiamente dicho, se define a la disección como un desgarro súbito de la capa íntima, ¿no? Si es que nosotros recordamos cómo eran, estaban evidentemente compuestos por tres capas: la túnica adventicia, que es la más externa, la media y la túnica interna o íntima, que es la más interna. Entonces, estamos hablando que una disección es el desgarro de la primera capa o la capa más interna de las arterias. Y esta puede ser en su mayoría circunferencial o transversal. Hay una prevalencia por una zona, pero esto no quiere decir que todas las disecciones se cumplen a rajatabla tal y cual es, que viene a ser en la pared lateral derecha de la aorta ascendente. ¿Por qué se preguntarán? Es porque ahí es donde hay mayor tensión al momento de que, evidentemente por anatomía, sabemos que la aorta ascendente proviene del ventrículo izquierdo para abarcar el callado de la aorta y la aorta descendente como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, en su mayoría, ¿dónde se pueden generar las disecciones? En la pared lateral derecha de la aorta ascendente. Sin embargo, también hay casos, y en su mayoría, como vamos a ver en la clasificación, que abarcan la aorta descendente propiamente dicho. Bien, entonces, ¿cuál es la fisiopatología y cuál es la epidemiología de esta emergencia médica? ¿No? Nosotros sabemos que conforme pasa el tiempo, el organismo también va generando su proceso de envejecimiento y por lo tanto las arterias también se pueden ir calcificando, ¿no? Sin embargo, ya vamos a ver en la siguiente imagen cómo esta inclusive podría ayudar un poco a lo que viene a ser impedir la génesis de la disección aórtica. Entonces tenemos que los cambios quísticos en el colágeno y los cambios quísticos del tejido elástico nos van a generar una necrosis quística. ¿Qué es lo que quiere decir una necrosis quística? Es básicamente la degeneración de la capa media. Como recordamos, la capa media, como su mismo nombre lo dice, es la capa que se encuentra justamente al centro, entre la íntima y la adventicia.
Entonces tenemos a un paciente en promedio usualmente que son pacientes mayores de 50, 60 años, algunas bibliografías inclusive consideran de 40 hasta 60, ¿no? Tenemos de que va a haber un desgarro de la íntima, pero el desgarro de la íntima va a generarse por un estresor, por un efecto. En el caso, casi el 80% de los casos, generado por la hipertensión, en casos de una emergencia hipertensiva. Este desgarro de la íntima genera con la consecuente disección de la media y esta diseca las láminas elásticas. Esta disección de las láminas elásticas es gracias al flujo pulsátil que tiene la aorta en cada ciclo cardíaco. En consecuencia, si es que nos diseca y nos disecciona, evidentemente nos crea una luz falsa, que esta luz falsa es pues la disección aórtica. Y en consecuencia, valga la redundancia, si es que no se llega a tratar, supongamos en el caso de nuestro paciente que era con un cuadro hipertensivo, esta se puede extender y se puede extender en su mayoría distalmente o proximalmente a la válvula aórtica, generando evidentemente una insuficiencia aórtica por ruptura de los velos. Entonces, nosotros tenemos, como les he comentado, que el estresor más común es la hipertensión, ¿no? Inclusive en el apartado de cuadros hipertensivos de hipertensión arterial propiamente dicha, nosotros tenemos pues la emergencia hipertensiva, donde puede haber daño no a órgano blanco. Y el daño a órgano blanco, uno de esos, muy aparte de el encefalopatía hipertensiva, el infarto de miocardio agudo, está la disección aórtica tiene mayor prevalencia por el hombre, en una, inclusive en 2-1, ¿no? Entonces tendríamos ahí que tener cuidado con pacientes hombres que sean mayores de 60, mayores de 50 años, que vengan con una clínica que ya lo vamos a analizar. Sin embargo, también tenemos otro tipo de patologías y las más comunes, si ustedes recuerdan de repente las clases de histo, son las colagenopatías, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, donde no solamente pueden generar disecciones, también pueden generar aneurismas. Aortitis inflamatoria, como vemos en las vasculitis de grandes vasos como la aortitis de Takayatsu, la vasculitis de Takayatsu, la válvula aórtica bicúspide, el embarazo al tercer trimestre. ¿Por qué, Fabricio, al tercer trimestre? Porque, según la bibliografía base, a partir del tercer trimestre hay cambios hormonales. Estos cambios hormonales que de por sí, si es que al inicio, en el primer y segundo trimestre, inclusive antes de la gestación, son evidentes, en el tercer trimestre llegan a su pico. Bien, y también generan un efecto un tanto negativo en el desarrollo del aneurisma, perdón, de la disección, los antecedentes de trauma aórtico y el balón de contrapulsión, que en ese caso sería considerado como iatrogenia. Entonces, si es que ustedes recuerdan que les dije que las calcificaciones de las arterias podían disminuir la extensión de esta disección, es cierto. Este es el caso de un paciente, este es una imagen recuperada de patología estructural y funcional de Robbins, en el cual podemos ver que claramente acá tenemos al corazón y tenemos a la aorta ascendente, ¿no? En este caso estamos viendo que hay una disección aórtica que se ha ido extendiendo hacia distal, tal y cual se cumple como la teoría, sin embargo esto no siempre puede ser cierto, pero vemos que hay calcificación o ateroesclerosis de la raíz de la aorta o de porciones superiores a la aorta ascendente, ¿no? Y esto en el caso del paciente ha generado como un freno para que la disección ya no se siga extendiendo, ¿no? Sin embargo, es usual encontrar la patología, la histopatología, lo que viene a ser el hematoma intramural. Y Fabricio, ¿qué es el hematoma intramural? Si es que ustedes recuerdan en los slides anteriores, teníamos pues que los vasos, había vasos que irrigaban a sus vasos, la vasa vasorum. Y la vasa vasorum cuando se rompe te genera el hematoma intramural. Bien. Entonces, acá tenemos uno de los factores de riesgo, como vemos a la cabeza, la hipertensión arterial de larga duración, pero también tenemos los trastornos, las colagenopatías, el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, válvula aórtica bicúspide, la inflamación vascular, las arteritis de Takayatsu, las arteritis de células gigantes, la sífilis, inclusive con las aortitis, ¿no? E inclusive cirugías vasculares, como ya hemos visto, que vendrían a ser causas diatrógenas. Tenemos una clasificación, tal vez ustedes lo han leído, la clasificación más usada es Stanford, el cual se clasifica en A y B.
¿Cuáles son las diferencias? La clasificación de Stanford tipo A nos indica que la afectación es de la aorta ascendente, más no de la aorta descendente, mientras que la tipo B es la afectación de la aorta descendente. Bien, toda afectación de la aorta descendente, eso es tipo B. Y el tratamiento no es lo mismo. En el caso de las tipo A, el tratamiento es de características quirúrgicas, mientras que en el tipo B es de características clínicas o médicas. Sin embargo, también tenemos otra clasificación que si bien es cierto no se utiliza mucho, pero también está dentro de la parte teórica, que es la clasificación de DeBakey, que se clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿No? En el caso del DeBakey tipo 1 es la cual se va a originar en la aorta ascendente y se propaga inclusive más allá de esta misma, es decir, crece, abarca aorta ascendente, callado y aorta descendente. Tenemos la tipo 2, ojo, en clasificación de Bakey, donde ésta se origina y va a permanecer en la aorta ascendente propiamente dicho, mientras que la tipo 3 es pues la que se origina en la aorta descendente. También tenemos la clasificación según el tiempo transcurrido, sin embargo, esto podría generar algún tipo de sesgo o algún tipo de complicación, porque no siempre los familiares nos pueden decir en qué momento ha aparecido el síntoma, ¿no? Pero también sería bueno como tenerlo en cuenta. Tenemos el síndrome aórtico agudo, hiperagudo, el cual es menor a 24 horas, el agudo, el cual es de 24 hasta los 14 días, subagudo de 14 a 90 y mayor a 90 tenemos el crónico. Evidentemente que el hiperagudo es el más grave y el cual te da la clínica característica de la disección aórtica. Pero, ¿cuál es esa clínica? Usualmente la clínica se consideran dos síntomas, síntomas que son importantes, de los cuales el dolor torácico es característico. Este dolor torácico no es como el de infarto de miocardio, pero nos podría confundir. El infarto lo refieren como un dolor de tipo desgarrante o lancinante. Bien, sienten, inclusive los pacientes te indican de que es el peor dolor de su vida. Es un dolor básicamente que puede migrar conforme vaya avanzando la disección. Y ahí nos tendríamos que prender el foquito y poner mayor atención, porque si es que el dolor, supongamos, inició en región torácica y a los 10, 20 minutos, media hora avanzó a región epigástrica y luego progresa hacia zona abdominal, ahí estamos hablando de que eso no puede ser o lo más probable es que no sea infarto. Pero para eso también nosotros tenemos pues los exámenes complementarios. Sin embargo, si es que nosotros ponemos clínica primero, tenemos que diferenciar si es que el dolor se irradia o no. Este dolor, evidentemente al inicio se irradia hacia cara anterior, bien, que inicia en cara anterior y progresa hacia cara posterior del tórax. Bien, ahora, otro de los síntomas cardinales y parte de los síntomas, perdón, síntomas neurovegetativos es la diaforesis, que es propiamente por el cuadro que va a generar la liberación de catecolaminas. Pero tenemos otros tres síntomas que también nos podrían ahí generar un dato de alarma y específicamente es el síncope. Que el paciente venga ya desmayado, bien, es un dato de mal pronóstico, porque esto quiere decir de que hay, lo más probable es que esté generando hipoperfusión, que nos van a dar algunos síntomas, ¿no? Los síntomas de la disección aórtica, muy aparte que es el dolor, en el siguiente slide vamos a ver también van a ser a consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo a órganos vitales, como puede ser cerebro, como puede ser riñón o como puede ser corazón. Por último, tenemos la disnea y la debilidad propiamente dicho del cuadro. Sin embargo, como les he explicado y les he querido colocar en esta imagen, tenemos los diferenciales para las causas de dolor torácico. Y uno de los diferenciales principales para la disección aórtica es el infarto de miocardio agudo, ¿no? El infarto agudo de miocardio, el cual pues lo vamos a poder descartar mediante un electrocardiograma. Entonces, a la exploración física, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo más probable es que se encuentre hipertensión. La paciente va a llegar un cuadro hipertensivo inclusive por encima de 200, ¿no? Y inclusive una presión arterial diastólica por encima de 150, ¿no? En todo caso, también en menor proporción hay casos de hipotensión, pero ahí inclusive ya nos podrían hacer pensar de que está habiendo un cuadro de hipoperfusión, ¿no?
Otro de los signos que vamos a ver al paciente es la palidez, diaforesis, pérdida de pulsos, que también es un dato de alarma, porque esto quiere decir de que hay una disminución de la perfusión. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es la principal complicación en la disección aórtica. ¿Por qué, Fabricio, sucede esto? Esto básicamente pasa cuando la disección, disculpen mi dibujo, la disección en vez de irse hacia distal, o sea, progrese hacia abajo, progresa hacia proximal. Y, por así decirlo, coloquialmente, agarra o perjudica a las válvulas aórticas, a la válvula aórtica y a sus velos, ¿no? Y en consecuencia hay ruptura de estos. El edema pulmonar usualmente se da por la ruptura, por la insuficiencia aórtica dada la congestión. Bien. Entonces, pero también tenemos cuadros, como les dije, de hipoperfusión, como órganos vitales. En el caso del cerebro, la obstrucción de la arteria carótida nos genera una hemiplegia o una hemianestesia. Son, ojo, evidentemente datos que son ya un poquito más serios a tratar y que nos están diciendo que el paciente está empeorando. La isquemia, evidentemente, de la médula espinal, perdón, que nos puede generar paraplegia. La isquemia intestinal, el infarto de miocardio agudo o hematuria. ¿No? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí inclusive un derrame pleural. También es típico ver si es que hay ruptura de este, puede irse hacia las cavidades serosas, puede irse hacia pericardio inclusive hacia cavidad pleural y generarte un hemotórax o un hemopericardio, ¿no? Las complicaciones. Esta disección también puede comprimir estructuras, generando, si es que comprime por ahí un nervio simpático, el síndrome de Horner, el síndrome de vena cava superior, ronquera, disfagia y afección de vías respiratorias. Si es que, como les expliqué, se rompía esta disección o inclusive generaba alguna filtración, iba a haber hemopericardio, hemotórax o inclusive hemoperitoneo, que son las principales causas de muerte por ruptura de esta. Y si es que consideramos a este tipo de hemoperitoneo, hemopericardio, este tipo de patologías, ¿no? Que se pueden diagnosticar mediante radiografía o nos pueden dar una ayuda diagnóstica más que todo, y nuestro paciente está hipotenso, estamos viendo de que evidentemente el paciente está que pierde sangre. Y lo más probable es que sea un hemotórax en vez de un derrame pleural o una efusión pleural, ¿no? Que nos podría ahí confundir con el diagnóstico. Y como les expliqué, la insuficiencia aórtica aguda por ruptura de la válvula aórtica, ¿no? Entonces ahí tenemos la triada del síndrome de Claude-Bernard-Horner, el cual es la enoftalmia, pero principalmente la tosis palpebral, la miosis y la anhidrosis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto porque es muy importante para lo que viene a ser el tratamiento. Bien, porque si es que tu paciente está con pérdida de pulsos, hipotensión, el tratamiento va a ser completamente distinto. Por ejemplo, yo no le voy a poder dar nitroglicerina, ni la betalol que están indicados en pacientes con disección aórtica, ¿no? El enfoque cambia. Entonces tenemos pues las características de alto riesgo de la disección aórtica aguda, como tenemos, como les expliqué, las colagenopatías, la valvulopatía aórtica, dolor de alto riesgo que es brusco, que es grave de intensidad, de características desgarrantes, a la exploración física si es que hay déficit de perfusión como déficit de pulsos, disminución de la presión arterial sistólica o déficit neurológico focal, cuando esto ya nos están hablando que hay disminución de la perfusión al nivel cerebral. Entonces, como hemos visto las complicaciones, que según pues la guía de práctica clínica, como es la Sociedad, perdón, Española de Cardiología, tenemos en el caso de hipotensión shock, si es que hay un shock cardiogénico relacionado con taponamiento, insuficiencia aórtica, lo más probable es que este sea de tipo, o en todo caso, un shock de tipo hipovolémico por ruptura aórtica. La mortalidad es del 56%. Si es que estamos hablando de afección de ramas arteriales, como es la isquemia intestinal, la acidosis láctica, la hemiplegia, la insuficiencia renal aguda, ¿de qué tipo? De tipo prerrenal por disminución de la perfusión, estamos hablando de una mortalidad del 28,6%. Pero si es que estamos hablando de un hematoma periaórtico, la mortalidad es del 10,5%. Y si es que no hay complicaciones, que es lo que se quiere, habría una mortalidad del 4,4%, ¿no? Vemos ahí cómo los choques, específicamente el cardiogénico relacionado a taponamiento e insuficiencia aórtica, están relacionados junto con el choque hipovolémico por ruptura a una alta mortalidad.
Entonces, ¿qué exámenes nosotros vamos a pedirle al paciente? Como de entrada y base, vamos a pedir una radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax no es diagnóstica. La radiografía de tórax solamente nos permite ver si es que hay ensanchamiento mediastinal o el ensanchamiento del mediastino. Esto ya nos están indicando o de que puede generarse por una disección o que puede generarse por un aneurisma o también tendríamos que sacar nuestros diferenciales, de repente por una insuficiencia cardíaca, disculpen, revisar el índice cardiotorácico, que evidentemente lo vamos a encontrar aumentado. Vean cómo en el 50% de los pacientes vamos a encontrar un aumento del diámetro del mediastino, ¿no? Que en el caso serían del tipo A. Como les expliqué anteriormente, si es que estamos hablando de una efusión pleural o un derrame pleural del lado derecho, ¿no? Usualmente es un hemotórax, es cero sanguinolento. Y si es que hay hipotensión y hematocrito disminuido, debemos de estar pensando en que hay una rotura de esta disección. Por otra parte, lo que nos ayuda mucho más va a ser la ecocardiografía, pero tenemos la tipo transtorácica y la tipo transesofágica. La tipo transtorácica que tiene una sensibilidad de 85 a 90% para lo que viene a ser aneurismas y no nos va a ayudar mucho para las disecciones de tipo B, pero sí para evaluar la función ventricular y valvular. Por lo tanto, nos ayuda a descartar si es que hay una insuficiencia aórtica de por medio para descartar que haya complicaciones. La transesofágica, a su vez, es alta su sensibilidad para detectar las disecciones tipo A, es decir, la que afectan a la aorta ascendente, pero no es muy precisa para las disecciones tipo B. Entonces, ¿cuál de las dos puedo ayudarme? Bueno, porque también tenemos la tomografía, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad tanto para las tipo A como los tipo B. Donde, ¿qué vamos a revisar acá? Evidentemente, vean cómo vamos a encontrar una línea, una línea, evidentemente, en toda la aorta descendente de características hipodensas, ¿no? Acá inclusive en un corte axial vamos a encontrar en la aorta ascendente, bien, esta falsa luz que nos va a dar, bien, que eso ya prácticamente es una disección. Pues no, esto ya básicamente vean la disección cómo abarca aorta ascendente y aorta descendente, y acá vemos solamente aorta descendente. Bueno, también tenemos pues acá lo que vemos el hematoma intramural, que vemos cómo aumenta el diámetro de la aorta, inclusive se ve una lesión hipodensa alrededor de esta, y esto ya nos está indicando de que ha habido pues una rotura de la vasa vasorum, ¿no? Que es la el vaso que irrigue los vasos sanguíneos. Bueno, bien, entonces en lo que compete el tratamiento, como les expliqué al inicio, para las disecciones aórticas tipo A va a haber un tratamiento quirúrgico. Para las disecciones tipo B va a ser un tratamiento médico. Ah, ya, o sea, Fabricio, que si es que el paciente me viene con una disección tipo A, yo y está hipertenso, ¿no voy a tratar su cuadro hipertensivo? Sí, porque básicamente, si es que tú no llegas a tratar este cuadro hipertensivo, lo que vas a generar es que esta disección aumente y en consecuencia va a progresar el paciente, se va a complicar y lamentablemente va a terminar falleciendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la tipo A, aplicas el tratamiento médico para disminuir lo que viene a ser la presión arterial y la contractilidad cardíaca, que justamente como pueden ver es la meta que nosotros queremos cumplir, pero a la par se tiene que ver por la parte de cirugía cardiovascular y torácica, la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a disminuir la contractilidad cardíaca? Con los beta blocks, los beta bloqueantes que al nivel del tejido cardíaco, a partir de sus receptores beta adrenérgicos, van a responder. ¿Qué tipo de fármacos podemos utilizar? El propranolol, metoprolol, esmolol, que son de acción corta endovenosa, para nosotros tener una meta que va a hacer que la frecuencia cardíaca disminuya hasta 60 latidos por minuto. Si es que queremos la posología, de repente tenemos en este caso por el Tratado de Medicina Interna de Cecil, lo que viene a ser el esmolol de 250 a 500 microgramos por kilo endovenoso en bolo, seguido de una infusión de 50 a 200 microgramos por kilo por minuto, ¿no? Esto puede variar con la modernización de las guías de práctica clínica, no solamente la española, sino también la americana, entre otras. Puede variar y evidentemente lo que nosotros debemos de saber en lo que viene a ser la medicina interna es qué fármaco voy a dar, ¿no? La posología sí lo podemos ver ya por guías de práctica, inclusive por norma técnica en el caso de Perú.
Sin embargo, nosotros también debemos de tener en cuenta el control de la presión arterial. Justamente es lo que nos va a apoyar básicamente en evitar de que esta disección progrese. Voy a eliminar para que no pueda estorbar. Y es básicamente el nitroprusiato sódico endovenoso. Entonces, cuando yo administre ese, yo tengo que tener una meta al administrar el fármaco, que viene a ser que la presión arterial sistólica sea menor o igual a 120 milímetros de mercurio. Ahora, también, evidentemente, para que el paciente no tenga una afectación propiamente dicha del dolor, se le pueden dar fármacos contra el dolor, como pueden ser opiáceos, ¿no? Ahora, supongamos que tu paciente tiene contraindicado el beta block porque de repente tiene un bloqueo auriculoventricular. Está contraindicado el nitroprusiato en el paciente. Supongamos que podemos utilizar los antagonistas de los conductos de calcio dihidropiridínicos, como es el verapamilio y el diltiazem endovenoso, más un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, ¿qué tipo de inclusive YECA podemos usar? El enalapril está bien utilizado, ¿no? El verapamil y diltiazem, inclusive como estamos viendo acá en la imagen, podemos utilizar lo que viene a ser el nicardipino, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que nunca se puede utilizar un vasodilatador directo que viene a ser la hidralazina porque podría afectar al paciente en su estado de conciencia y entre otras complicaciones que podríamos generar. Bien, o sea, lo que se utiliza en caso de que tu paciente no puede o está contraindicado la toma de beta blocks o nitroprusiato, viene a ser los antagonistas de los conductos de calcio más un YECA. Entonces, el tratamiento quirúrgico, si bien es cierto, nos estamos enfocando a la parte de medicina interna, el tratamiento quirúrgico no es básicamente de nuestra importancia en este tema, ¿no? Lo vamos a hacer muy sucintamente, ¿no? Vamos a ver que el tipo A básicamente está indicada la reparación quirúrgica de la aorta ascendente. En este caso, va a estar inclusive indicada si es que hay complicaciones como el taponamiento cardíaco, la ruptura aórtica, el ictus, el EBC. ¿Qué es lo que se hace? Se va a extirpar el colgajo, justamente que es esta luz falsa, esta división que hay por la disección de la íntima. Va a haber obliteración de este conducto, que el conducto falso, y la colocación del injerto. Para el tipo B, a su vez, no hay dolor continuo. Es decir, si es que no tenemos o no hay un paciente con dolor, no hay paciente con síndromes de mala perfusión, como ya hemos visto la hemianestesia, hemiparesia, de repente una aquis prerrenal o rotura, se le da el tratamiento médico. Si es que la presión arterial se está normalizando, entramos al tratamiento por vía oral con un YECA y un beta block. Ahora, en otro tipo de pacientes también se puede utilizar la endoprótesis endovascular o inclusive el tratamiento intervencionista, pero si es que hay dolor continuo, si es que hay síndromes de mala perfusión, si es que hay rotura o si es que hay inclusive extensión de esta. Y acá está, como pueden ver, una imagen, lo que viene a ser el tratamiento endovascular de la endoprótesis. Básicamente lo que se trata de hacer es, como hemos visto, es disminuir esa luz falsa para que pues la sangre no siga disecando las láminas de la arteria. Entonces, en resumen, el resumen, este diagnóstico, valga la redundancia, es de acuerdo si es que estamos en un hospital local o en un centro de atención especializada. Si es que estamos de repente en el primer nivel de atención, en el serums, ¿no? Y estamos pensando en una probable disección aórtica, ahora acá hay que ver. La clínica, evidentemente, en el primer nivel de atención tiene que primar, pero supongamos que estás en un hospital que tienen disponible tomografía o está disponible el ecocardiograma, el ecocardiograma, ¿no? Lo que se puede realizar es hacerlo, ¿no? Y si es que es positivo para disección, hay que derivar. Y si es que es negativo, considerar otro diagnóstico. Bien, por otra parte, si es que estamos en un centro de atención especializada, hay probable disección aórtica, alta probabilidad, se realiza el ecocardiograma bien, y si es que sale positivo, clasificar. Tipo A, reparación quirúrgica; si es tipo B, tratamiento médico. Y si es que no lo es negativo, hay que considerar otro diagnóstico. Si es que hay baja probabilidad, tenemos la tomografía. Si es que es negativo, evidentemente hay que considerar otro tipo de diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. Si es que es positivo para la disección, si es que es tipo A, podremos inclusive realizar una eco pre o intraoperatoria y la reparación de por medio quirúrgica, o si es tipo B, el tratamiento médico. Ahora, evidentemente, pues este algoritmo
cambia, ¿no? Como les explicaba, si es que uno está en el primer nivel de tensión, que no tiene muchos recursos, o de repente a las justas puede tener una máquina de rayos X, es lo único que va a poder desenvolverse, ¿no? Pero lo importante va a ser reconocer cómo es ese tipo de dolor. La semiología va a ser importante para poder nosotros saber si es que vamos a derivar o no. Algo importante también va a ser los diagnósticos diferenciales. El principal que tienen que tener en la cabeza es el infarto, el infarto agudo de miocardio. Eso lo podemos descartar mediante un electro. Sin embargo, hay casos donde se puede ver el infarto, el IMA, como han visto, como complicación debido a la disminución de la perfusión. Bien, pero en ese caso sí vamos a tener bien clara que va a ser una clínica o una complicación a consecuencia de la disección. Entonces tenemos pues el resumen del tratamiento, ¿no? El diagnóstico basado en la tomografía. Supongamos que el paciente tiene la tipo A, la cirugía cardíaca abierta, ¿no? La tipo B, pero cumple con uno de los siguientes, como la hipoperfusión, la extensión, la dilatación, y es tipo B complicada, hay que evaluar la anatomía favorable, ¿no? Si es que este es considerable para realizar la reparación aórtica endovascular torácica, por sus siglas TEVAR. Si se hace la reparación endovascular y si es que no, la reparación quirúrgica abierta. Si es que es del tipo B, no complicada, hay que evaluar evidentemente mediante resonancia o mediante tomografía diversos parámetros como los diámetros aórticos, si es que hay derrame pleural hemorrágico, es decir, un hemotórax, donde ya nos puede decir de que hay rotura de este o características clínicas de alto riesgo. Si es que sí lo hay y vemos que hay anatomía favorable para el tratamiento endovascular más esperanza de vida mayor a 5 años, bien, ahí vamos a poder realizar una reparación endovascular. Sin embargo, esto es clase 2A, como se pueden dar cuenta. Estos son clase 1, es decir, los clase 1 tienen mayor peso y mayor evidencia principalmente. Y si es que no, pues hay que dar tratamiento médico más seguimiento propiamente dicho. Esta es otra imagen, por ejemplo, el TEBAR, para que lo puedan ver cómo ocluye lo que viene a ser la disección y obliterar o disminuir, pues, esta luz falsa que se ha creado. Bien, bueno, entonces estas son las referencias bibliográficas que se ha usado, los principales libros de medicina interna, que viene a ser medicina interna de Harrison, hemos utilizado también Farrera, Cecil, inclusive he podido tomarme el tiempo para sacar algunas imágenes, como ustedes han visto, de patología estructural y funcional de Robbins, y por último un poquito para colocar ahí el tratamiento de la guía de práctica clínica, pues de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? La última del 2024. Espero pues que le haya podido apoyar un poco en lo que viene a ser su conocimiento, que haya podido inclusive refrescar sus conocimientos anteriores de medicina interna si es que no lo tiene, o de repente si es que recién está ingresando usted a la medicina interna, ¿no? Y espero pues verlo en otro video, ¿no? Agradezco su atención. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.